Año 2011, en la que hubo mucho debate con el diario del lunes en la mano, en donde muchos de nosotros, en la misma posición en la que estamos ahora, asistiendo impasibles a un pase de facturas entre dirigentes por los errores que se habían cometido, planteábamos un horizonte que necesitaba de la reflexión profunda de todos los miembros de este partido. Salimos de esa convención de 2011, allá por noviembre, y encaramos un año en el que se ponía en juego la elección crucial del movimiento estudiantil, el Congreso Nacional de Elección de Autoridades de la Federación Universitaria Argentina, en un momento en el que el kirchnerismo empezaba a visorar su fin de ciclo, en un momento en el que el kirchnerismo profundizaba su política de conflictuar, de dividir, de quebrar todo organismo, institución o entidad que le era adversa. El kirchnerismo quebró la Central de Trabajadores de la Argentina. El kirchnerismo avanzó sobre las instituciones como la CGT para quebrarlas y para poner a una parte de la CGT al servicio del gobierno y a otra parte en la otra vereda del gobierno. El kirchnerismo avanzó para quebrar el Frente de Artistas. El kirchnerismo quiso quebrar a la cultura. El kirchnerismo quebró a los intelectuales, armando carta abierta y dejando que el resto de los intelectuales sean cipayos, vendepatrias o oligarcas. Y así como el kirchnerismo avanzó sobre todos estos frentes, el kirchnerismo intentó, en ese año 2012, celebrando un aniversario de la reforma universitaria en la ciudad de Córdoba, intentó quebrar la Federación Universitaria Argentina. Esa maniobra que intentó deslegitimar la federación que nosotros conducimos desde hace más de 30 años, tuvo un fin completamente infructuoso. Fue el único espacio que intentaron quebrar y que sin embargo pudimos mantener cohesionado bajo la defensa de los derechos y los intereses de la libertad argentina. En este momento se puso en debate la representatividad de la FUA, diciendo que la FUA era la FUA radical, diciendo que la FUA estaba al servicio de los intereses foráneos, diciendo que la FUA era una pantomima que no representaba al estudiantado argentino. Plantearon eso creyendo que podían ser capaces de arrastrar consigo y detrás de la cámpora a todo el arco variado, heterogéneo que forma parte de esta Federación Universitaria Argentina. Empezaron con la pretensión de dejarnos solos en la Federación Universitaria Argentina y terminaron, por el contrario, solos ellos en una Federación Universitaria Argentina de los estudiantes, que terminó durando tan solo un par de meses. Sin ir más lejos, en el lanzamiento orgulloso de esta supuesta Federación Universitaria de los Estudiantes, no hablaron estudiantes. Habló el jefe de gabinete de ministros, Abal Medina. Y como no pudo ganarnos una elección como estudiante a la franja morada de ninguna facultad, pretendió hacerse con el triunfo supuesto de esta Federación Universitaria al servicio del kirchnerismo. Esa maniobra del kirchnerismo nos hizo dar cuenta de la importancia que tiene la Federación Universitaria Argentina, no solo para el movimiento estudiantil, no solo para la franja morada, sino para nuestro partido, para la Unión Cívica Radical. ¿Por qué entendemos esto? ¡Bravo! Porque la Unión Cívica Radical profesa una mirada de la sociedad en donde entiende que la democracia tiene que ser el pilar fundamental. Y no hay democracia si nuestros conciudadanos no tienen la capacidad de decidir, no tienen la capacidad de discernir y no tienen la capacidad de elegir. Y nada de esto puede darse si nuestros ciudadanos no tienen educación. Y no es cualquier educación. Es la educación surgida de los pilares de la reforma de 1910
1918, en donde miles de jóvenes salieron a la calle para quebrar esa educación dogmática al servicio de intereses oscuros que solo pretendía dejar entrar a los hijos de la oligarquía, o que solo les podía dar el título de docentes a quienes acreditaban pergaminos frente a los curas y a los religiosos de aquella Universidad Nacional de Córdoba. De aquel momento surge nuestra idea de educación pública y gratuita, de esta universidad autónoma, reformista, que también se entrelaza con la escuela pública, que en la ley 1420 defendía la idea de igualdad para otorgarle a todos los niños y niñas de nuestro país acceso a educación digna. En ese momento entendimos que la lucha con el gobierno se empezaba a dar de manera muy cruda. Y empezamos a plantearnos el eje principal de nuestra organización política al frente de su responsabilidad. La Federación Universitaria Argentina se puso a la cabeza de defender el sistema educativo argentino. Ha mencionado varios de los que hablaron antes que 7 de cada 10 en la Argentina quieren un cambio. Pues bien, yo traigo la misma cifra para decirles que en la Argentina 7 de cada 10 que empiezan la escuela primaria no llegan a terminar la escuela secundaria. El 70% de niños y niñas que son excluidos del sistema educativo fue el motivo principal de nuestro planteo de crítica a la crisis del sistema educativo, de la cual el kirchnerismo es principal responsable por acción directa y por haber continuado las políticas neoliberales en torno al sistema educativo que se implementaron en la década de los 90 con Carlos Saúl Menem y este kirchnerismo al azar. En ese momento planteábamos que el gran problema de la educación en Argentina tenía dos aristas: la deserción educativa, el abandono de nuestros niños que tienen que verse obligados a dejar el aula, a dejar la escuela, porque sus padres no pueden alimentarlos, porque se ven obligados a salir a trabajar o porque tienen que cumplir otro tipo de tareas que no son las que tendrían que cumplir estando sentados al frente de un profesor en el aula. El otro problema que tiene nuestra educación, junto con la tasa de abandono, que les repito, es del 70%, es la pérdida de calidad del sistema educativo, la pauperización de la función docente, a la cual este gobierno ha relegado a ser el orejón del tarro de la distribución presupuestaria en el sistema educativo. Ya nos hemos acostumbrado, lamentablemente, a que ante el comienzo de clases de cada nuevo año asistimos a un nuevo destrato para con los docentes. Hace ya casi 6 años que de manera ininterrumpida nuestro gobierno nacional no es capaz de garantizar un comienzo de clase a tiempo para nuestros niños y niñas. Y esa es una tarea que el radicalismo debe enfrentar en el próximo gobierno para hacernos cargo de que la educación pública y gratuita debe estar al alcance de todos y todas los niños y niñas de nuestra Argentina. Esta crisis de la educación pública se manifiesta también a través de la descentralización del sistema educativo, fruto también de la década de los 90. Un sistema educativo que fue desligado del Estado Nacional y que fue echado a suerte de cada una de nuestras provincias. Y pues bien, si tenemos provincias pobres, tenemos escuelas pobres. Y en esas escuelas pobres, nuestros niños tienen derecho, pero no lo ven garantizado. Y esto profundiza y cristaliza las desigualdades que intentamos corregir desde un sistema educativo igualitario e integrador. A su vez asistimos a un grave problema, que es el del crecimiento de la educación privada por sobre la educación pública. Y ha habido un aumento desmedido de las instituciones de educación privada en una clara connivencia del Estado, porque mientras abandonaba las aulas y los colegios de nuestras escuelas, mientras dejaba librada su suerte a las universidades públicas, por atrás le hacía un guiño a los grandes grupos económicos para que creen universidades privadas que son subvencionadas, a las cuales se les quitan, se les da, exenciones impositivas, o creaban instituciones de educación primaria o secundaria que gozaban de los mismos privilegios.
A su vez también hemos concentrado nuestro trabajo desde la FUBA en orientar y apuntar los cañones de nuestro discurso frente a la Secretaría de Política Universitaria. Este es un área del Ministerio de Educación que después del ascenso vertiginoso de la Cámpora tuvo como máxima responsable nada más y nada menos que a la señora Laura Alonso, la compañera del Cuervo Larroque. Y se imaginan ustedes si Axel Kicillof llegó al Ministerio de Economía para hacer y deshacer a su gusto. ¿Se imaginan ustedes si otros ministros camporistas han llegado para tomar decisiones de manera completamente irresponsable? No podía hacer otra cosa Laura Alonso al frente de esta secretaría. Y allí se cargó con un recorte al sistema universitario de becas. Recortando un 55% de esta única herramienta que permite garantizar la inclusión de los estudiantes adentro del aula de la universidad. 56.000 beneficiarios tenía el Sistema Nacional de Becas y luego de este recorte aplicado por el kirchnerismo pasaron a quedar solamente 23.000 beneficiarios. Ante nuestra denuncia en el Congreso de la Nación con nuestros diputados, los caraduras del ministerio salieron a decir que recortaban porque en realidad hacían un aumento. ¿Saben de cuánto era este aumento? De 60 pesos. De 300 pesos a 360. La incapacidad de gestión de Laura Alonso y el equipo de la Cámpora al frente de la Secretaría de Política Universitaria hizo que no solo se recortaran estas becas, sino que en vez de ser asignadas en febrero y marzo para que los jóvenes empiecen con su cursada, las asignaban en agosto, cuando los jóvenes ya tenían que abandonar las aulas porque no tenían forma de garantizar su permanencia. A su vez también generaron una distorsión del sistema universitario argentino, violentando el principio básico de la autonomía universitaria y empezando a distribuir presupuesto universitario a diestra y siniestra en función de la lógica amigo-enemigo. Ya no había más universidades nacionales con derecho a recibir un presupuesto del Estado Nacional para solventar con autonomía y autarquía sus funciones, sino que había una mesa en donde se sentaba un ministro y en donde iba recibiendo a los rectores para pedirle deber de obediencia con el kirchnerismo. También allí la Franja fue denunciante de esta práctica, pero también allí la Franja fue soporte de nuestros rectores, que tuvieron que resistir ante estos ajustes, ante estos aprietes, y tuvieron que hacer malabares para poder cumplir con su responsabilidad de otorgar universidad pública para la investigación, la extensión y la enseñanza en condiciones totalmente dignas. A su vez, el kirchnerismo siguió aportando a este desconcierto del sistema universitario argentino a través de la creación de las llamadas universidades K. Ustedes saben que el sistema universitario argentino tiene una larga trayectoria. Es uno de los sistemas universitarios con mayor calidad en el mundo. Es uno de los sistemas universitarios que goza de dos prerrogativas que acá nomás, en Chile o en Colombia, son motivo de lucha de generaciones y generaciones. Nuestro sistema universitario público y gratuito se vio confrontado por la apertura indiscriminada de universidades que más bien parecían ser unidades básicas del peronismo. Así fueron intentando poner contra las cuerdas al sistema universitario y a la sociedad, planteando que hacía falta abrir universidades con el discurso de que esto generaba una democratización del acceso a la universidad. Por detrás de esta pantalla se ocultaba una maniobra prebendaria, una maniobra que beneficiaba a intendentes del conurbano, que beneficiaba a gobernadores adictos al poder kirchnerista, o que beneficiaba a personajes como Del Bello, que fue el redactor de la Ley de Educación Superior en el año 95 y que hoy, gracias al senador Pichetto, se convirtió en el rector interventor de la Universidad Nacional de Río Negro de reciente creación. La voz de la Franja Morada, a través de la conducción de la FUBA, estuvo también denunciando estas situaciones en el Congreso de la Nación y a lo largo y a lo ancho de todo el sistema educativo. Me dicen que me quedan 3 minutos, pero como antes hablaron 1 hora 40, 1 hora y media hora,
voy a hablar lo que dura mi informe. Gracias. No, pero me parece injusto, eran 10 minutos para cada informe. No solo fueron críticas a la política educativa del gobierno, también propusimos como FUBA. Por eso llevamos adelante la propuesta del Congreso de la Nación para implementar el boleto educativo gratuito y universal. Una medida que alcanza a todos los jóvenes y a todos los docentes de nuestro sistema educativo, intentando reducir las desigualdades que golpean a todas las familias, a todos los estudiantes. Esta propuesta, en base a la contradicción fundamental que tiene el kirchnerismo entre su discurso y la acción, sigue durmiendo en los cajones del Congreso de la Nación. Mientras tanto seguimos poniéndole el pecho al BEN y ese sueño que lanzamos al frente del Congreso junto con nuestros diputados pudo hacerse realidad con mucho orgullo el municipio de Conducción Radical, como San Salvador de Jujuy, como la ciudad de Tandil en la provincia de Buenos Aires. Hoy ese proyecto es una realidad que fue obra y gracia de la Federación Universitaria Argentina y de los cojones de intendentes del radicalismo que apostaron por esta herramienta que incluye a los jóvenes adentro de la escuela y que no los margina. A su vez, formulamos 20 propuestas para la educación que necesitamos. Garantizar el derecho a la educación para todos los jóvenes de nuestro país. Sostener la escuela y la universidad pública para revertir el crecimiento de la educación privada. Articular la enseñanza media con la educación universitaria. Detener la deserción escolar. Garantizar vacantes e infraestructura adecuada. Generar políticas de empleo para erradicar justamente el desempleo juvenil. Mayor presupuesto educativo sin discriminaciones ni desigualdad. Educación plural, laica y con perspectiva de género. Universidad pública y gratuita, autónoma y reformista, co-gobernada, con paridad docente estudiantil en los órganos de autogobierno, con concursos de antecedente y oposición periódicos, con políticas de bienestar estudiantil, integración latinoamericana y la fundamental derogación de la Ley de Educación Superior a 20 años de su sanción en el pleno del peronismo. Toda esta lucha fue sostenida además de manera conjunta con el movimiento obrero, a través de una multisectorial que conformamos con las centrales de trabajadores argentinos, con nuestros compañeros correligionarios de la Organización de Trabajadores Radicales y muchos movimientos de organizaciones sociales con los cuales fuimos a poner en la mismísima Plaza de Mayo, a la que estos tipos se creen dueños, para que el despacho de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reciba el grito del estudiantado y el grito del movimiento de trabajadores respecto a las necesidades que tenemos. También trabajamos fuertemente en políticas de investigación e extensión universitaria, llevando adelante programas como el Programa Nacional de Alfabetización, Promoción de Derechos, Salud y Trabajo Nunca es Tarde, que en lugares como Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Río Cuarto, La Uva o La Plata lleva la educación universitaria a barrios carenciados de nuestras ciudades. A su vez, fomentamos la educación en contextos de encierro y generamos iniciativas como el Congreso Conectar, que reúne investigadores científicos en torno a la problemática de nuestro desafío de ciencia y técnica como país. A su vez, nos involucramos con la agenda de derechos humanos y juveniles, promoviendo el derecho de la mujer a disponer de su propio cuerpo a través de nuestra participación en el aborto legal, seguro y gratuito. Profundizamos la exigencia de respeto a la política de la diversidad sexual y a su vez el debate en torno a los derechos de género, buscando frenar la violencia de género, la trata de personas y erradicar las prácticas que condenan a nuestras mujeres a la violencia permanente. Planteamos la defensa del medio ambiente y nuestros bienes comunes, denunciando las maniobras extractivistas, neocoloniales que lleva adelante este kirchnerismo, entregando a los países extranjeros y sus empresas nuestras montañas, nuestros glaciares, los suelos, el agua, dejando hambre, muerte y miseria. Y así como nos plegamos a la lucha que hicieron nuestros correligionarios en La Rioja para defender el Famatina, caminamos todos los destinos de nuestro país para defender el medio ambiente. Acompañamos enfáticamente la demanda de nuestra sociedad por una justicia independiente y la división de poderes, entendiendo que hace falta consolidar la República y exigir medidas urgentes para erradicar la corrupción, que es una práctica política que tristemente se instaló en la Argentina. En fin,
Militamos día a día en estas universidades, más de 50 a lo largo y a lo ancho de la Argentina, y entendemos que hace falta profundizar este camino. Hace falta priorizar la construcción de un programa de gobierno, hace falta consolidar la estructura territorial de militancia y hace falta articular sinérgicamente las potencialidades de la UCR. Sin embargo, estamos ante un momento crucial para el futuro de la UCR. El Frente Amplio UNE está herido de muerte y se debate para que esta convención defina si vamos a ir a una paso con el PRO de Mauricio Macri o a una paso agregando a esta paso el Frente Renovador de Sergio Massa. Nuestra trayectoria de lucha en defensa de la educación pública nos lleva a un debate profundo acerca de qué hacer respecto a estas estrategias. No les voy a negar que así como pasa acá, pasó también en la franja un profundo debate que puso sobre la mesa nuestra responsabilidad y nuestra ética de la convicción y justamente la ética de la responsabilidad en el lugar en donde nos toca estar, que es la Universidad Argentina. Y entendemos que la incompatibilidad de estos proyectos con nuestros principios reformistas y socialdemócratas, la incompatibilidad del proyecto del PRO con sus aulas container, del presupuesto educativo que fue subejecutado, del crecimiento de la escuela privada por sobre la escuela pública. Entendemos que la incompatibilidad del proyecto educativo de Sergio Massa, que construye su propuesta educativa asesorado por uno de los ministros, Salonia, que fue el ministro que redactó la Ley Federal de Educación durante el menemismo, que descentralizó las escuelas y las mandó a hacerse cargo de las provincias. Este y muchos otros argumentos son puestos en valor por nuestros convencionales, son puestos en valor por los jóvenes que militan en la franja morada y se suman a nuestra lucha de todos los días para conducir los centros de estudiantes, para conducir sus federaciones, para poder alcanzar nuevamente en el año 2016 la conducción de la Federación Universitaria Argentina. Esta lucha implica una disputa cuerpo a cuerpo, todos los días, todo el año, con otras organizaciones políticas pertenecientes a sectores de la izquierda o a sectores del peronismo, con lo cual nos sería muy difícil justificar viajes ideológicos que nos dejarían offside, como se dice en la cancha de fútbol. Mientras la dirigencia y mucha parte del partido, de buena fe seguramente, y también atendiendo a la ética de sus responsabilidades, hace sus apuestas y trata de tomar decisiones para conseguir un triunfo que a nosotros más bien nos habla de derrota, miles de jóvenes de la franja tenemos que seguir militando para representar los intereses de 1,5 millones de estudiantes que necesitan imperiosamente de una herramienta como la FUBA para que defienda sus derechos e intereses. Por eso venimos a esta convención a hacer un aporte racional, maduro y sensato hacia el futuro de nuestra Unión Cívica Radical. No vamos a cometer el error de abandonar nuestro partido.